¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado, verdad? ¿Dónde estuviéramos? A veces lo pienso, quizás un borracho, no sé. Mi familia, la mayor parte de mis tíos y todos son borrachos, y quizás fuera otro, ¿verdad? Si Cristo no me hubiera alcanzado. Entonces aquí estamos, ¿verdad? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, y estamos hablando acerca de abran las puertas de la iglesia. Comenzó Ezequías a reinar sobre Judá a la edad de 25 años de edad. Así que Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y Ezequías fue en sí uno de los mejores reyes, si no el mejor rey de Judá. Y por lo tanto su reinado fue largo y bendecido. Pero sin duda su madre Abías tenía a su mamá, que el papá de Abías era Zacarías, y Zacarías en el libro de Isaías dice que fue un fiel testigo de Dios o de Jehová. Así que su madre seguramente fue una influencia muy positiva en la vida de Ezequías. Sabemos que su padre no lo fue, más adelante lo vamos a entender, pero su madre Abías obviamente fue la influencia positiva en la vida de Ezequías. Ezequías, hermanos, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso, hermanos, pudieras nada más estar hablando en eso por mucho tiempo, porque el hacer lo recto ante los ojos de Jehová, tienes que entender que Dios a donde quiera te mira. Cuando hacemos lo recto delante de los ojos de otros, pero no todos hacemos lo recto delante de los ojos de Jehová. Y tenemos que entender eso, que Dios nos ve en todo lugar. A donde quiera que tú estás, Dios te ve. Estaba hablando ayer con alguien y mi hija estaba ahí. Estaba contento que ella estaba escuchando, porque estaba hablándole a un muchacho acerca de hacer lo correcto delante de Dios. Y mi hija estaba ahí sentada nada más escuchándome hablar. Yo le dije, yo estaba llevando unas sillas de nuestra iglesia, de regreso a nuestra iglesia. Y dentro de esas sillas habían metido sillas que no eran de nosotros, de nuestra iglesia. Eran unas 4 sillas que no eran de nosotros. Y yo estaba llevando una troca llena de sillas a la iglesia, y me di cuenta que estas 4 sillas no eran de nosotros. Pero cuando yo pudiera fácilmente haber llamado al otro pastor, decirle, mira, tengo 4 sillas aquí, o simplemente quedarme con ellas y nadie lo hubiera sabido. Pero le dije al muchacho, Dios lo hubiera sabido. Y yo agarré esas 4 sillas, las puse para atrás en la troca y fui a esa iglesia y le dije, estas sillas no nos pertenecen a nosotros, estas sillas son de ustedes. Y yo estaba explicando a este muchacho, si tú quieres la bendición de Dios, tienes que aprender a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y recordar que Dios te mira a todo tiempo y en todo lugar. Ezequías entendía eso. Y él hacía lo correcto delante de los ojos de Dios a toda hora, en todo lugar. Ezequías aún él prohibió la adoración en lugares altos. Cuando usted ve en la Biblia que se adoraba en lugares altos, quizás lo ha leído muchas veces, y esos lugares altos de sacrificios eran de la manera que ellos establecieron su adoración, pero no siguen el patrón de Dios para la adoración. Ellos lo están haciendo a su manera, y cuando tú adoras a Dios no lo puedes adorar de tu manera, tienes que adorarle de su manera. Ellos están buscando su manera de adorar a Dios. Dios nunca estuvo contento con esta práctica, pero ningún rey en sí tuvo el valor de prohibir esto excepto Ezequías. Ezequías quería sinceramente agradar a Dios y dice, lo que están haciendo no agrada a Dios, tenemos que dejarlo. Era un buen hombre. Hay algo que me gusta en 2 de Reyes capítulo 18, si podemos ir ahí. Quizás vemos una declaración muy asombrosa de la vida de Ezequías en 2 de Reyes capítulo 18 versículo 5, y vemos lo que dice acerca de Ezequías. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, o confiaba en Dios. Y sigue adelante, ni después ni antes de él, ¿qué dice? Hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Podemos concluir en esta tarde diciendo que Ezequías era un buen hombre, era un buen rey, que de veras amaba a Dios de todo corazón. Y vemos en 2 de Crónicas capítulo 29 que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Fue lo primero que hizo. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo?
abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hermanos, para entender esto de que Ezequías en su primer año, primer mes de reinado, abrió las puertas de la casa de Dios, tenemos que entender que las puertas de la casa de Dios se habían cerrado. Quiero que vayamos un poquito para atrás al capítulo 28 y vamos a ver el reinado de su papá. El papá de Ezequías se llamaba Acaz. ¿Cómo se llamaba él? Acaz. Ese era el papá de Ezequías, del rey Ezequías. Su padre era Acaz. Y mira lo que dice el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, versículo 1. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Pero luego, ¿qué dice? Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Así que Acaz, el papá de Ezequías, no hizo lo recto. Recuerda, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el rey Acaz no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero también mira lo que dice el versículo 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Y sigo diciendo, hermanos, que tener imágenes es antibíblico. Tener imágenes es contra la Biblia. Y luego mira lo que dice el versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus hijos. ¿Por qué? Por fuego. Sacrificio humano, sacrificio de niños. Mira lo que dice después: conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. A veces la gente me dice, pastor, ¿y por qué Dios se ve tan malo en el Viejo Testamento, quitando a la gente de diferentes naciones? Lo que ellos hacían, ellos estaban matando a ellos mismos. Ellos mataban a sus propios hijos, los quemaban en el fuego. Por eso Dios sacó a los Canaanites de la tierra de Canaán, y todos amoreos y todos los feos, ¿no? Fereceos y jebuseos y todos los feos, ¿verdad? Personas que practicaban eso. Entonces ellos quemaban. El rey Acaz empezó a hacer eso en Judá. El rey Acaz empezó a hacer sacrificios de niños. El rey Acaz sacrificó, quemó incienso en lugares altos. Vamos al versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Versículo 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y luego, ¿qué hizo Acaz? Y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Así que encontramos que el rey Acaz, un rey malo, un rey que no hizo lo recto delante de los ojos de Dios, cerró las puertas de la casa de Jehová. Este templo que Acaz cerró, estas puertas que cerró, era del templo que Salomón había construido. Usted quizás ha estudiado un poquito acerca del templo de Salomón, la hermosura de ese templo de Salomón, que construyó Salomón para el Señor, de 27 metros de largo por 9 metros de ancho, 13 metros de alto. Este hermoso templo, que fue construido con piedras de cantera ya labradas, un hermoso templo con vigas y tablones de cedro, un templo cuyo interior estaba cubierto de oro puro y cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba cubierto de oro, y un hermoso templo con 2 querubines de 4 metros y medio de altura, cubiertos de oro. Un hermoso templo que tenía el arca del pacto. Este templo sería la casa de Dios. Este hermoso templo es en el cual los sacerdotes cantaban himnos, y fue el hermoso templo el cual se llenó de una nube. Dice la Biblia, cuando sonaban trompetas, cantaban y alababan a Dios y daban gracias a Jehová. Si usted recuerda, ese templo se llenó de una nube tan espesa que dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar, porque esa
nube era la gloria de Jehová que había llenado la casa de Dios, hermanos. Qué bendición fuera que cada iglesia se llenara de esa nube, que la gloria de Dios descendiera y llenara cada iglesia. Imagínate qué servicios tuviéramos. Pero Acaz cerró las puertas de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 7. ¿Lo tienen ahí? Y aún cerraron las puertas ¿de qué? Del pórtico. El pórtico era la entrada del templo. Yo explicaba en esta mañana que el templo él tenía en la entrada oriental un pórtico, un área del templo construido al lado oriental del templo, que era la gran entrada. Yo creo que el pórtico del templo era nada más una entrada al templo. Yo personalmente creo que era un portal. En la Biblia hay portales que usted encuentra en la Biblia. Usted recuerda cuando Jacob estaba acostado sobre una piedra, ¿recuerda eso? Y hay una escalera, ángeles están subiendo, bajando. Yo creo que ahí había un portal, una conexión entre el cielo. Yo creo que existen portales. Yo personalmente creo que podemos abrir portales por medio de la oración. Tú puedes hacer un portal, una puerta abierta. Si estamos entendiendo eso, abrimos una puerta a una conexión, el cielo y la tierra. Y yo personalmente creo que en el templo de Salomón el pórtico era un portal. En ese portal vemos varias cosas. En ese mismo lugar, en un invierno, Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. En Hechos 3 encontramos a un paralítico que fue sanado en ese mismo pórtico. Encontramos milagros que sucedían en ese pórtico. Ese pórtico era un lugar de oración, era un lugar de milagros, era un lugar donde el hombre se conectaba con Dios. Pero Acaz ha cerrado ese pórtico. La segunda cosa que encontramos dice que apagaron las lámparas. Cerraron las puertas del pórtico. Ya no hay esa conexión entre Dios y el hombre. Puedo decir que para eso venimos a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia es para conectarnos con Dios. Para conectarnos con Dios. Yo personalmente creo que Cristo dijo: mi casa se ha llamado ¿qué? Casa de oración. Yo creo que una iglesia que ora, que sinceramente en la iglesia, y yo sé que puedes orar en casa, puedes orar en cualquier lado, pero cuando en la iglesia se está orando y orando y orando, yo personalmente creo que abrimos un pórtico en el cielo. Yo creo que abrimos una ventana, yo creo que abrimos una puerta sobre ese lugar. Las bendiciones de Dios derraman sobre ese lugar. Hermanos, una iglesia que se conecta con Dios. Venimos a este lugar a conectarnos con Dios. Pero no solamente eso, la iglesia encontramos, apagaron, dice en el templo, apagaron las lámparas, apagaron sus lámparas. Hermanos, cuando vemos estas lámparas en la Biblia, que son con mechas de lino y aceite puro de oliva, este aceite que se utilizaba era aceite de oliva puro, que representa el Espíritu Santo en la Biblia. Encontramos que cuando una lámpara ya no estaba llena de aceite, se apaga. Un cristiano, déjeme decir, alumbra cuando es lleno del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo alumbra. Y cuando un cristiano pierde la llenura del Espíritu, déjeme decir en esta tarde, la llenura del Espíritu Santo no nada más es para el predicador. La llenura del Espíritu Santo no nada más es para los maestros y no solamente para los que cantan. La llenura del Espíritu Santo es para todo cristiano. Es para todo cristiano. Para todo cristiano. Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento de Dios para todo cristiano. Cuando usted es lleno de ese aceite, usted brilla. Usted brilla. Estaba usando la ilustración en esta mañana acerca de las tinieblas, que no hay tal cosa como tinieblas. No hay tal cosa como oscuridad. Simplemente la oscuridad y las tinieblas son la ausencia de ¿qué? De la luz. Yo no puedo venir acá adentro y meter las tinieblas en un envase y sacarlas poquito a poquito hasta que acabé. Hermano Mateo, ya saqué todas las tinieblas de este cuarto. De la manera que yo saco las tinieblas es haciendo ¿qué? Prendiendo la luz.
Pastor, vivimos en un mundo tan oscuro, vivimos en un mundo de tantas tinieblas, en un mundo, pastor, ¿qué hacemos? Prende la luz, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo, y podemos tener un avivamiento, no nada más en la iglesia, en toda la ciudad. Si los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Estas lámparas ahora se han apagado. Puedo decir en esta tarde que hay cristianos que han apagado su lámpara. Hay cristianos que han estado viviendo vidas que no agradan a Dios. Han estado metidos en el pecado. Han estado viendo cosas que no deben de ver. Han estado metidos en el celular o en la televisión, viendo cochinadas y perversidades y a cosas, hermanos, que apagan tu luz y no te dejan brillar. Leía como cuando tú mirabas este monte donde estaba el templo, por la noche tú mirabas hacia arriba y se miraba todo el monte alumbrado por los candelabros que estaban dentro del templo. Eran 10 candelabros de oro y era un sinnúmero de candelabros de plata. Y alumbraban no solamente la área donde estaba el templo, pero alumbraban toda la ciudad. Estaba sentada sobre un monte. Qué bonito fuera si esta iglesia alumbrara. Alumbraríamos todo Alpharetta y alumbráramos todo Cummings y alumbraríamos todo Gainesville. Hermanos, si esta iglesia, si somos llenos del Espíritu Santo, podemos tener un impacto en esta área. Un impacto en esta área. Sed llenos del Espíritu Santo. Llene su lámpara de aceite, alumbre para que vea lo que Dios puede hacer. No solamente eso, podemos ir rápidamente, pero luego dice que no quemaron incienso. Este incienso es un perfume, es un olor fragante que representa adoración. Hermanos, escuche esto: cuando usted viene a la iglesia, usted viene a adorar a Dios. No importa quién llegó y quién no llegó. No importa quién le saluda y quién no le saluda. Gente a veces en mi iglesia, antes, ahora ya se les quitó, se dieron cuenta que a mí no me importa. Pero el pastor no me saludó. Hermanos, yo no llego, y yo le amo de todo corazón, pero yo no llego a saludar a todo el mundo. Yo llego a adorar a Dios. Yo sé que yo vengo a predicar a la iglesia, pero es mi tiempo en la iglesia también. Es mi tiempo de adorar a Dios también. ¿A qué venimos a la iglesia? Ahora las puertas de la iglesia se han cerrado. Ahora las lámparas se han apagado. Ahora el incienso ha dejado de quemar. Ya ese perfume, ese olor fragante no está subiendo. Cuando adoramos a Dios, cuando cantamos Sublime Gracia, ese olor fragante está subiendo de la iglesia Greater Heights al cielo. Es un olor fragante que llena todo el cielo cuando estamos adorando a Dios. Luego dicen: y sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Ese holocausto era una sombra de Cristo, pero era una ofrenda que se hacía. Yo sé que ustedes no quieren que hable de la ofrenda, ¿verdad? Pero es parte de la adoración, es ofrendar también. Parte de la adoración. Las puertas del templo se habían cerrado. Quiero que vayamos a Crónicas capítulo 29, versículos 8. En el versículo 7 vimos que las puertas se cerraron. Y en el versículo 8 dice: por tanto, ¿qué dice? La ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Versículo 9. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dice Ezequías: desde que mi papá cerró las puertas del templo, todo nos ha ido mal. Dice: los padres, los hijos, las mujeres, las hijas. Dice: todo desde que cerramos las puertas de la casa de Dios ha ido de mal en peor. Tenemos que volver a abrir las puertas de la iglesia. Vengo a decir en esta tarde: abre las puertas de la iglesia. Abre las puertas de la iglesia.
Pastores en el área que abran las puertas de sus iglesias. Pastores fuera en otros países, abran las puertas de sus iglesias. Lo dije en esta mañana, pastor, ¿no tienes miedo de la pandemia? Tengo más miedo de los cristianos que se están apartando de Dios. Tengo más temor de los matrimonios que se están divorciando. Tengo más temor de aquellos que han caído en depresión y están cometiendo suicidio. Tengo más temor de las almas que están muriendo y yéndose a un infierno. Eso temo, eso temo. Hermanos, abran las puertas de la iglesia. Es esencial que la iglesia esté abierta. Es necesario que la iglesia esté abierta. Vemos en el versículo 10, Él ahora está determinado a hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías está por abrir las puertas de la iglesia. En el capítulo 29, versículo 15, empezamos a ver todo siendo preparado para abrir las puertas de la iglesia. Versículo 15 dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Están limpiando todo porque la iglesia había estado cerrada. Ahora vamos a tener nuestro primer servicio. Vamos a volver a abrir otra vez las puertas del templo. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová. Santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Versículo 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Ya estamos listos para tener otra vez el primer servicio. Ya hemos preparado para abrir la casa de Jehová. Versículo 31, respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Versículo 35. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Restablecen todo el servicio de Dios rápidamente, abren las puertas. La gente empieza no nada más a entrar, pero a trabajar en la iglesia. Hermanos, durante la pandemia, seamos sinceros, muchos se enfriaron. Durante la pandemia muchos perdieron ese fuego, esa pasión. Ahora hemos abierto otra vez las puertas. Hay que entrarle con ganas, hay que volver a servir a Dios, hay que volver a ganar almas, hay que volver a traer gente a la iglesia, hay que regresar a los ministerios, hay que regresar a enseñar una clase, hay que volver a decir: Dios, aquí estoy, usa mi vida. No nada más llegar a la iglesia, pero decir: quiero servir a Dios. Capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Vengan de todos lugares, vamos a celebrar la Pascua. Versículo 8, mira lo que dice: no endurezcáis pues ahora vuestra ¿qué? Vuestra cerviz como vuestros padres, y someteos a Jehová. ¿Y qué? Venid a su santuario. Una invitación. Las puertas de la iglesia ahora van a estar abiertas. Vengan. Ustedes que están viendo por Facebook, hey, vengan. Ustedes que están viendo por YouTube, hey, vengan. No hay como estar en la casa de Dios. Hay algo que sucede aquí que no sucede por Facebook y no sucede por YouTube. Hay algo que sientes aquí que no lo puedes sentir por medio de un aparato electrónico. Mira, si tú no puedes venir, yo entiendo, pero si puedes venir, ven. Una invitación a todo el mundo a que vengan. Vamos a abrir las puertas de la casa de Dios. Vamos a seguir versículo 9.
Versículo 9, porque si os volvéis, dice, si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán que misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a él. Hermanos, usted venga confiadamente a la casa de Dios. Yo dije en esta mañana, prefiero estar aquí, hermanos, en medio de una pandemia, que en un lugar lleno de gente, que en la voluntad de Dios, que en mi casa con una máscara fuera de la voluntad de Dios. Versículo 11. Con todo eso, algunos, siempre en algunos, ¿verdad? Perdón, versículo 10. Pasaron pues los correos, así están dando invitaciones para que todo el mundo venga. Pasan correos por la ciudad, por la tierra de Efraín, Manasés hasta Zabulón. Y luego, ¿qué dice? Mas se reían y burlaban de ellos. Va a haber gente que se va a reír de nosotros, se va a burlar de nosotros. Estamos en una pandemia, hombre. Tú vas a ir a la iglesia, pero te puedes contagiar en la iglesia. Y te lo están diciendo en la Walmart. También te puedes contagiar en la Walmart. Y también te puedes contagiar en Home Depot y en Lowe's. Y también te puedes contagiar en tu trabajo. Te puedes contagiar. Hay más probabilidad de que te mueras en un accidente de carro, estadísticamente hablando, si queremos hablar estadísticamente. Hay más probabilidad de que mueras en un accidente de carro, de que mueras del coronavirus. ¿Te vas a subir a tu carro hoy? ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que se va a burlar de nosotros porque hemos decidido llegar a la iglesia. Burlándose, riéndose. Pero versículo 11, me gusta esto. Con todo eso, aunque algunos se van a burlar, aunque algunos nos van a decir que estamos locos por venir a la iglesia, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, sé que se humillaron. ¿Y qué hicieron? Con todo eso hubieron algunos que dijeron: para mí es necesario ir. Para mí es necesario ir a la casa de Jehová. Aunque hay gente que creen que estamos locos, para mí es necesario estar en la casa de Jehová. Para mí el venir a la iglesia no es un lujo. Para mí el venir a la iglesia es una necesidad. Es una necesidad. Lo dije en Tierra Santa y lo digo aquí. Pastor, ¿qué hacemos si usted se enferma? Oren por mí y busquen a alguien más que predique. Y dejen las puertas abiertas de la iglesia. Abran las puertas de la iglesia. Abran las puertas de la iglesia. El hombre no solamente se compone de cuerpo. Nada más estamos pensando en el cuerpo. Pero el hombre se compone de 3 partes. Cuerpo sí, pero alma y espíritu. Se nos están olvidando las otras 2 partes. Estamos tratando de salvar una y perdiendo las otras 2. Abran las puertas de la iglesia. Abran las puertas de la iglesia. Yo le dije a Dios: si yo corriera una zapatería, una tienda de zapatos, yo la cerraría. Le dije a Dios: si yo tuviera un restaurante, quizás también lo cerraría. Pero tengo una iglesia. Y la iglesia es esencial. La gente necesita estar en la iglesia. Abran las puertas de la iglesia. Se necesita. Algunos aquí que estuvimos fuera de la iglesia por un tiempecito, sabemos que esa llama se empieza a apagar. Esa relación se empieza. Si fuéramos sinceros en esta tarde, yo dije en esta mañana en Tierra Santa, el error más grande que cometí quizás es haber cerrado por 4 semanas. Cristo dijo: no dejando de congregarnos. No nos dio opción.
No nos dijo si acaso, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Porque es necesario estar en la casa de Dios. Pastor, ¿y no es un riesgo? ¿Quieres que te haga una lista de todos los riesgos que tú tomas diariamente? Si te subes a la 20, ¿quieres que te diga la probabilidad de morir en la 20? En la 400 y en la 285 es aún peor. Tomamos riesgos todos los días. Pero este riesgo para mí vale la pena. Vale la pena. No es un rush. La gente se arriesga para ir a Six Flags, para subirse a un roller coaster, para pasar un buen rato. Pero mi vida emocional y espiritual depende de este lugar. Depende de este lugar. Yo necesito, y aún siendo pastor, yo necesito estar en la iglesia. Yo necesito estar en la iglesia. Y yo lo entendía antes, pero ahora que pasó todo esto lo entiendo aún más. Abran las puertas de la iglesia y mantengan las puertas abiertas. Mi Señor y mi Dios, si algo hemos aprendido en esta mañana, en esta tarde, es que la iglesia es esencial. No es un lujo, es una necesidad. Te pido, Señor, por iglesias a nuestros alrededores que han cerrado sus puertas, que abran sus puertas otra vez. Hay gente que ha regresado al alcoholismo, hay personas que han regresado a las drogas. Yo he recibido mensajes de personas llorando, diciendo: pastor, he regresado a ser un borracho. Abran las puertas de la iglesia. Señor, te ruego, Señor, que las iglesias alrededor del mundo vuelvan a abrir sus puertas. Si alguien pudiera escuchar estas palabras, un pastor, un misionero, alguien que escuche esta voz que dice en esta tarde: abran las puertas de la iglesia, déjalos entrar, predícales la palabra, adoren a Dios en su iglesia. Es esencial. Tus hijos lo necesitan, tus jóvenes lo necesitan. Hay personas que se van a perder si no abrimos las puertas. Le animo no solamente a venir, pero volver a servir a Dios. Te dice: pastor, yo aquí estoy. Te animo a que regreses a servir a Dios. Ezequías abre las puertas del templo y dice: vamos ahora a regresar al servicio de Dios. Vamos a volver a ganar almas, vamos a volver a tocar puertas, vamos a volver a traer personas. Vamos a echarle ganas otra vez. Vamos a servir a Dios. Si esta iglesia ahora mismo decide servir a Dios, ¿qué sucedería? Todos que nos dijéramos: vamos a echarle ganas. Imagínate lo que Dios pudiera. Si con 11 discípulos, Judas ya no estaba, 11 transformaron el mundo. O este grupo que está aquí, ¿qué sucedería en Cummings? ¿Qué sucedería? Decir: Dios, no nada más quiero venir, pero quiero servirte. Habrá alguien aquí en esta tarde que dice: pastor, yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Levantaría su mano. Ahí hay alguien. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Las puertas están abiertas. Tú que escuchas por medio de Facebook, y las puertas de la iglesia están abiertas. Y no nada más queremos venir, queremos servir. Que Dios haga algo en este lugar. En esta mañana estaba en oración, orando a Dios por avivamiento. Necesitamos avivamiento.
Le dije a Dios, tú puedes, a pesar de la pandemia, tú puedes. Aunque la gente tiene miedo de ir a la iglesia, tú puedes. Aunque se burlan de nosotros que estamos llegando a la iglesia, tú puedes. Rogándole a Dios por avivamiento. Habrá alguien esta tarde que dice, pastor, yo quisiera entregar mi vida a Jesús. Yo no he sido salvo, no he sido salva. Yo quisiera entregar mi vida a Cristo. Yo quisiera ser salvo, salva, saber que el día que muera voy al cielo. Habrá alguien así en esta tarde. Habrá alguien así. Usted quisiera recibir a Cristo en esta tarde, recibir el perdón de pecados, saber que tu récord está limpio, justificados pues por la fe. Tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo un paso de fe es todo. Habrá alguien que dice, pastor, quiero poner mi fe, mi confianza en Jesús. Habrá alguien así. Dios te ama en esta tarde. Dios te quiere salvar. ¿Alguien así? Mi Señor y mi Dios, gracias por este hermoso grupo que está aquí. Este grupo que de veras anhela, desea estar en tu casa. Bendícelos, Señor. Bendice sus vidas, sus familias. Guárdalos en el hueco de tu mano. Te pido, Señor, que usted, Señor, ayude, Señor, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, económicamente. Toques toda área, Señor, de nuestras vidas que necesitan ayuda en este día. Gracias por tu casa. Gracias, Señor, por un lugar donde podemos conectarnos con el cielo. Un lugar donde podemos venir y adorarte. Un lugar donde podemos venir y alimentarnos de tu palabra. Bendice a mis hermanos. Guárdalos, Señor, de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.